Saludos y bienvenidos nuevamente a otro espacio académico. En esta ocasión hablaremos del trauma de vaso y cómo podemos realizar un enfoque pertinente. Estas son algunas de las referencias utilizadas para la creación de esta charla, pero a medida que avancemos podrán ver diferentes referencias adicionales citadas al inferior de la pantalla. Como muchos ya saben, a mí me gusta siempre hablar inicialmente de algo de historia. Como médicos y personal de la salud, sabemos que es nuestro deber ser, saber algo de historia de las enfermedades o alteraciones del cuerpo a la que nos estamos enfrentando. Y bueno, pues desde los tiempos de Galeno, aproximadamente del 130 al 200 después de Cristo, se decía que el vaso era el responsable de eliminar ciertos tipos de humores y estaban seguros que retiraban la melancolía del cuerpo. Hacia finales del siglo XX, la esplenectomía era el procedimiento más frecuentemente realizado, eh, y pues esta implicaba una elevada mortalidad, ya sea por hemorragias a causa del procedimiento o pues infecciones. Ya en la década de los 50, casi todas las lesiones esplénicas eran manejadas por esplenectomía. Y en 1952, el Dr. King y el Dr. Schumacher postularon que la esplenectomía generaba alta mortalidad a causa de sepsis. Luego, el Dr. Singer demostró que la sepsis era hasta 58 veces más probable en pacientes post-esplenectomía que aquellos que no se les quitaba este órgano. También es importante recordar un poco de embriogénesis. Sabemos el vaso se desarrolla a partir de células mesenquimatosas del mesogastrio dorsal durante la semana 5 de gestación de embriogénesis. Inicialmente se encuentra adherido a lo que se llama la yema pancreática dorsal y posteriormente se separa de dicha yema y se asienta en la parte superior izquierda del abdomen, dentro de la cavidad peritoneal. El vaso es la mayor masa de tejido linfoide del cuerpo. Recordemos pues que hay tejido linfoide primario, hay tejido linfoide secundario, eh, y pues este en general, en aproximado dentro de la campana de Gauss, mide entre unos 7 y 13 centímetros, pesa aproximadamente unos 250 gramos. Anatómicamente comprende dos superficies, está la superficie diafragmática y la superficie visceral. La superficie diafragmática tiene por techo el diafragma que lo separa de la pleura. Sin embargo, el receso costodiafragmático se extiende hasta la zona más inferior de un vaso de tamaño normal. La superficie visceral pues del vaso se encuentra en estrecha proximidad con la curvatura mayor del estómago, lo que es el ángulo esplénico del colon, el polo superior del riñón izquierdo y la cola del páncreas. Además, topográficamente, recordemos, se encuentra en la pared inferior del tórax y normalmente las costillas 9, 10 y 11 son las responsables de proteger este órgano, por lo cual, si aquí haciendo la acotación tenemos un trauma y evidenciamos fracturas de estas costillas, tenemos el alto riesgo, pues no solamente de tener un tórax inestable, sino también de generar un daño en este órgano del vaso. En individuos sanos no resulta palpable por debajo del reborde costal, sin embargo es posible palparlo en lactantes por debajo del reborde costal a nivel de la línea media axilar. Esta relación es fundamental en los pacientes traumatizados que presentan fracturas de las últimas costillas izquierdas, como les decía, y quienes tienen ese riesgo elevado de lesión, incluyendo pues todos los grupos etarios. Ahora, aquí quiero resaltar, recalcar, repasar. El vaso es un órgano intraperitoneal,
y está suspendido en esta cavidad peritoneal por múltiples, digámoslo así, reflexiones de peritoneo que pues son mal llamados ligamentos, pero verdaderamente son, por así decirlo, doblamientos peritoneales. eh, y estos, pues, en la superficie diafragmática podemos ver que se encuentra el ligamento esplenofrénico, en la superficie visceral y los ligamentos gastroesplénico, esplenorrenal y esplenocólico. Y pues en pacientes sin hipertensión portal, recordemos los ligamentos esplenofrénico y esplenocólico son relativamente vasculares, pero si se llega a presentar pues esa hipertensión portal, pues por eh, aumento de la presión retrógrada, pues habrá ensanchamiento y pues por así decirlo, tortuosidad de los vasos en estos ligamentos. Recordemos a través del ligamento gastroesplénico están pues los vasos gástricos cortos en su parte superior y la arteria gastroepiploica izquierda en la parte inferior. Ahora, el ligamento esplenorrenal aloja la arteria y la vena esplénica, así como la cola del páncreas. La cola del páncreas alcanza el hilio esplénico en el 30% de las personas y se encuentra a 1 centímetro del hilio esplénico en el 70% de los casos, por lo que es importante eh, pues a la hora de estar en un procedimiento quirúrgico ligar los vasos esplénicos a menos de 1 centímetro del hilio esplénico para evitar pues lesionar la cola del páncreas. Muy bien, recordemos algo de circulación. La arteria esplénica, recordemos, sale del tronco celíaco y pues junto con sus ramas, lo que son las arterias gástricas cortas, proporcionan el aporte sanguíneo arterial al vaso. La arteria esplénica es un vaso pues tortuoso que da origen pues a múltiples ramas, se han descrito hasta 18 ramas que pues van a ir también pues al páncreas a medida que se discurre por su cara posterior. Y la arteria esplénica se ramifica hasta aproximadamente 5 a 6 arterias polares para cada uno de los polos del vaso y 6 arterias gástricas cortas. Ahora, la arteria polar superior, que a veces se comunica con las arterias gástricas cortas, eh, se puede tener en cuenta junto con la arteria terminal superior, media e inferior para obtener pues el conjugado de irrigación en este sector. El conocimiento de esas distribuciones, pues recordemos que son variables, es necesario pues para realizar resecciones y pues especialmente por ejemplo pancreatectomías distales cuando se quiere conservar el vaso pues y la función del vaso que más adelante veremos. Y pues ya a nivel de la circulación venosa, así pues recordemos por cada arteria hay una vena prácticamente. La vena esplénica se crea por la unión de varias venas esplénicas y la vena gastroepiploica izquierda. Discurre entonces posterior al páncreas, se une a ramas pancreáticas y a menudo a la vena mesentérica inferior, pero generalmente va pues obviamente a la mesentérica superior y luego pues a formar lo que es la vena porta. Y como los comentaba, pues hay gran variabilidad a veces en la irrigación pues, entre las diferentes personas. El conocimiento de la variabilidad anatómica de la arteria esplénica ayuda a la planificación quirúrgica de cara a evitar posibles hemorragias intraoperatorias. Hay dos variantes frecuentes de la arteria esplénica respecto a la relación entre las ramas de dicha arteria y el ilio. Está el tipo magistral, en el cual se ramifican en las arterias terminal y polar cerca del ilio, y el subtipo, pues o el tipo distributivo, que como su nombre implica, da origen a sus ramas precozmente y lejos del ilio. El tipo magistral de anatomía de la arteria esplénica aparece en el 30% de los individuos, en comparación con el tipo distributivo, que es un aproximadamente del 70%.
Ahora, el vaso, recordemos, está cubierto por una cápsula fibroelástica. Desde dicha cápsula se originan trabéculas, ¿cierto? Que se extienden y compartimentalizan el órgano. El vaso entonces es segmentado por divisiones también de vasos esplénicos a medida que se van ramificando dentro del mismo órgano y se fusionan entonces con esas trabéculas para formar ya el complejo funcional del órgano. Las arteriolas se ramifican en vasos incluso pues menores y salen de esas trabéculas para unirse a lo que vamos a llamar la pulpa esplénica, donde su adventicia es sustituida por una cobertura de tejido linfático que se mantiene hasta que los vasos de estos se van juntando para formar los capilares. Ahora, estas vainas linfáticas constituyen la pulpa blanca del vaso y están, por así decirlo, revueltas, entremezcladas entre las ramas arteriales como folículos linfáticos. La pulpa blanca contacta entonces con la pulpa roja, más que todo allá en la zona marginal, y pues es en esta zona marginal donde las arteriolas pierden su tejido linfático y los vasos evolucionan hacia los senos esplénicos y los sinusoides. Los sinusoides, estos convergen posteriormente en las vénulas para drenar en venas que van a discurrir a lo largo de esas trabéculas y forman después las venas esplénicas que siguen en paralelo a pues, las correspondientes arterias. Como les estaba diciendo, el vaso es un órgano con funciones pertinentes, importantes en el cuerpo. Hay varias, entre ellas vamos a encontrar una función hematopoyética. Recordemos, durante el desarrollo fetal, entre la semana 3 y 5 de vida, el vaso tiene funciones hematológicas, entre las que se incluyen la producción de leucocitos y eritrocitos. Esta producción es asumida por la médula ósea pues, durante el quinto mes de gestación, por lo que en circunstancias normales el vaso ya no tiene función hematopoyética significativa. Pero obviamente pues va a ser el segundo punto de producción de glóbulos rojos. Recordemos que en las primeras semanas inicialmente es pues en el saco vitelino. Y pues también digamos que tiene función de reservorio. El vaso funciona como un reservorio donde se van a acumular plaquetas, células pues también hematológicas. Normalmente un tercio de las plaquetas se acumulan en el vaso. Allá van a hacer todo su proceso de recambio. Por tanto, los pacientes con esplenomegalia son capaces incluso de secuestrar hasta un 80% del volumen total, pues sobre la cantidad total de plaquetas eh, del cuerpo, que puede inclusive resultar en una trombocitopenia, ¿sí? Y como veremos más adelante, las personas, por el contrario, que se les extirpa el vaso, pues van a generar una trombocitosis. Otra función importante, la filtración. Recordemos que el proceso de filtración esplénico consta de dos métodos de flujo sanguíneo. Está un sistema cerrado y un sistema abierto. El sistema cerrado, recordemos, la sangre fluye directamente de arterias a venas. Y en el sistema abierto la sangre fluye a través de las arteriolas y después se desvían hacia un parénquima similar pues a lo que sería un colador constituido por las células de retículo endoteliales de esos sinusoides esplénicos antes de drenar al sistema venoso. También una función inmunológica importante, función a través de la síntesis de anticuerpos y la fagocitosis. Recordemos, muchas de estas células migran no solamente a los nódulos linfáticos, sino al vaso para pues, presentar antígenos y pues que estos linfocitos de las diferentes categorías se activen y puedan reaccionar hacia un patógeno o un antígeno en específico. Se ha encontrado que los pacientes asplénicos se expresan en niveles de inmunoglobulina M por debajo de lo normal y que las células mononucleares en sangre periférica muestran una supresión de la respuesta de inmunoglobulinas.
Otros factores implicados en la respuesta inmunitaria son las opsoninas. Recordemos ese proceso de opsonización, de llamado, hace parte pues eh, de la respuesta inmune, entre ellas las más importantes, la properdina y la tupsina, perdón, que pues nos van a ayudar a combatir a estos microorganismos que nos infectan. Ya para hablar un poco de epidemiología, después de hacer este repaso, eh, digámoslo así, de ciencias básicas, cuando hablamos de trauma esplénico, sabemos, pues el vaso es el segundo órgano más frecuentemente lesionado después del hígado. Hasta el 20% de los pacientes van a requerir un manejo quirúrgico inmediato, mientras que un 80% se benefician de un manejo médico, como lo veremos a continuación. El vaso es uno de los órganos en el que su manejo ha venido pues evolucionando a medida del tiempo y se ha dado un giro de 180 grados en las recomendaciones actuales. Esto ha generado pues una serie de controversias que iremos viendo y discutiendo durante esta charla. Entonces, de abordaje inicial, se sabe que hay dos formas de manejo descritas para trauma esplénico. Está el manejo quirúrgico, tiene una ruta definida y unos criterios claros. Es un, por así decirlo, un manejo ya muy conciso que se sabe para dónde se va, mientras que el manejo no quirúrgico o el manejo médico o manejo convencional, pues como llaman, tiene letras más pequeñas y múltiples caminos que se pueden ir abordando dependiendo del estado del paciente, por lo que generarán un seguimiento más intenso por parte del personal asistencial. Pero a lo largo del tiempo ha mostrado más beneficios, por lo que es la recomendación estándar, pues el gol estándar en los pacientes de trauma esplénico hoy en día porque involucra menos la parotomía, se ahorran las complicaciones que la esplenectomía o la intervención conlleva, como la evisceración, las infecciones, hernias incisionales o adherencias, pues, entre muchas otras. Además, que pues involucra menos transfusiones y mejora los índices de mortalidad, evitando la disfunción inmunológica a lo largo de la vida del paciente. Dentro del diagnóstico, enfoque y clasificación del trauma esplénico, contamos con dos guías que brindan las recomendaciones de la medicina basada en la evidencia. Aquellas propuestas por la Asociación Americana de Cirugía del Trauma y las propuestas por la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias. Como punto de partida, es importante siempre sospechar este tipo de traumas, trauma de vaso, en accidentes donde se evidencia una alta cinemática y no retrasar la toma de decisiones, toma de imágenes y paraclínicos pertinentes. Entonces, empecemos. Esta es la nueva revisión del 2018 de la escala AAST que actualiza los criterios que se usaban desde la década de los 90, ¿cierto? Digamos que la WAST se escribió inicialmente en los 80, en el 87 si no estoy mal, posteriormente hubo una nueva actualización en los 90 y pues ya posteriormente la última que es, por así decirlo, la nueva que fue en el 2018. Y lo nuevo que se describe es la presencia de lesión vascular, ya sea por sangrado activo o pues aneurisma. Por lo que de grado 3 hacia abajo no hay lesión vascular, pero el grado 4 y 5, aquí como lo señalo, hay presencia de lesión vascular, o sea, lesiones severas, diferenciando el grado 4 por lesión intraparenquimatosa y el grado 5 por una lesión extraparenquimatosa. Tengamos en cuenta, esta clasificación es más inclinada hacia el diagnóstico tomográfico, a diferencia de la clasificación de Wesses, de la WCES, pues, que yo le digo Wesses, que veremos a continuación.
Esta es la clasificación de huesos. Esta tiene un enfoque más clínico, ya que tiene en cuenta la anterior clasificación AST como el estado hemodinámico del paciente, pero también describe la presencia o ausencia de lesión vascular. Esta divide entonces la clasificación en tres clases, ya sea menor, moderada o severa. La UESES 1, que se considera menor, UESES 2 y 3, que se considera moderada, y la UESES 4, que se considera severa. Algo para resaltar es que incluso para pacientes inestables se necesita una tomografía axial computarizada de abdomen para poder ser clasificados. Por eso entonces surge la controversia de, o sea, verdaderamente podríamos llevar a un paciente inestable al tomógrafo. Pero a continuación les mostraré un estudio donde se evidencia el beneficio de realizar la tomografía en pacientes inestables. Entonces este estudio que les muestro nos indica el beneficio de realizar la tomografía en estos pacientes siempre y cuando se cumplan con ciertos criterios. Entre ellos entonces está que la tomografía o el tomógrafo esté a menos de 30 metros de la sala de urgencias o del lugar donde estoy reanimando o donde llegó el paciente, que haya un acompañamiento por equipo multidisciplinario, específicamente lo que es el emergentólogo, urgentólogo, como lo llamen en diferentes zonas. El radiólogo es idealmente intervencionista, el cirujano y bueno, demás equipo necesario que se necesite. También que haya la posibilidad de ser reanimado, de que el paciente se reanime durante la tomografía. Se puedan realizar split de bolus, administrar bolus a necesidad, que haya la posibilidad de realizar la tomografía en menos de 30 minutos desde la llegada del paciente, aunque la reciente bibliografía ha recomendado que sería ideal menos de 10 minutos. Por supuesto que sea una tomografía con mínimo 64 cortes, que haya una presión arterial sistólica por lo menos de 80 y pues digamos que todos estos criterios demostraron que a pesar de la inestabilidad relativa del paciente, estos pacientes se podrían beneficiar y pues se disminuye la mortalidad al ser llevados rápidamente a un tomógrafo. Esto nos ayuda a las diferencias, a encontrar pues las diferencias entre las lesiones leves de las graves, teniendo en cuenta las lesiones graves como lo que es la pseudoneurisma, la cual pues ahí es importante tener en cuenta que se va a necesitar un angiotac. Eh, También lesiones como la fístula arteriovenosa o fugas de contraste. Por eso también es importante tener presente la fase arterial y venosa en la tomografía, como lo veremos. La fase venosa entonces nos ayuda a diferenciar el sangrado contenido del no contenido, mientras que en la fase arterial podremos ver la focalización o extravasación arterial de contraste. Y si se trata de aneurisma o pseudoneurisma, podremos ver la disminución en la atenuación, mientras que el sangrado por fuga aumentará la atenuación en la fase venosa tardía. Recordando pues que puede ser intraparenquimatosa o incluso tener una fuga peritoneal. Para un adecuado manejo no quirúrgico, entonces se necesita de varias variables. Recordemos que, como les dije al principio, el manejo no quirúrgico ha demostrado mejores tasas de supervivencia, a pesar de que muchos años y digámoslo así, varias escuelas todavía siguen apoyando el manejo de la esplenectomía, ya sea parcial, total o las diferentes técnicas quirúrgicas de ingreso, pero el manejo no quirúrgico tiene tan buen desenlace que pues de verdad que se recomienda y es el gol estándar como lo veremos. Importante entonces tener una unidad de alta dependencia o una unidad de cuidados intensivos
importante un departamento de radiología o tomógrafo al alcance, capacidad de intervención radiológica, que haya cirugía disponible y pues por supuesto que haya reserva de unidades sanguíneas, banco de sangre. Eh, y pues a ver, digamos que se ha comentado que se debe tener un adecuado grado de conciencia, ya que eso impediría una evaluación adecuada eh, de manera inicial. Y pues muchos se han hecho la pregunta y ha generado controversia de, o sea, verdaderamente las personas que llegan con trauma de vaso y presentan una alteración de estado de conciencia, ya sea por un TEC, trauma encefalocraneano o por una alteración cerebral, sí se podrían llevar a manejo médico o necesitarían manejo quirúrgico, ya que pues en tiempos anteriores todo aquel que se le encontraba alteración del estado de conciencia iba inmediatamente a quirófano, pero les mostraré que verdaderamente la evidencia arroja otro resultado. Se realizó este estudio, fue un estudio prospectivo realizado en Alemania. Se tuvo un total de 1.114 pacientes con trauma encefalocraneano moderado y grave. De ellos, 328 fueron llevados a esplenectomía y 186 se les realizó manejo conservador o médico. Se basaron pues en la teoría en que la esplenectomía reducía la mortalidad en TEC moderado y grave. Pues concluyeron que no había diferencia significativa en la mortalidad, por lo que un manejo médico sí se puede realizar en pacientes con alteración del estado de conciencia. Además, no es el único estudio que lo demuestra. Este otro estudio demuestra que la esplenectomía no se asocia con beneficio en la supervivencia independientemente del grado de lesión cerebral que se pueda haber manifestado pues, por alteración del grado de conciencia. Ahora, a pesar de mostrar que la esplenectomía no aportará beneficio en un paciente con alteración del estado de conciencia, debemos saber que también existen factores que predisponen a que un manejo conservador falle. Y pues aquí entonces estos otros estudios eh, son los que describen y los que publican esos factores de riesgo para que el manejo médico conservador falle. Lo que antes era considerado criterios de contraindicación para manejo conservador, ya no se consideran contraindicaciones como tal, sino que se consideran, eh, digámoslo así, factores que van a predisponer una falla en el tratamiento o pues que no haya una respuesta rápida en el paciente. Además, muchos de estos factores de riesgo se han ido descartando, quedando como aquellos con mayor sensibilidad, que son los que yo voy a resaltar ahí en los cuadros rojos. Eh, lo que es pues el grado de lesión, el grado del puntaje lo que es la severidad de injuria, que es el ISS, mayor a 25, si que haya pues o no fuga de contraste y necesidad de transfusión, especialmente en las primeras 24 horas. Ahora, aquellos que no están señalados no son muy sensibles, pero entonces surge nuevamente la pregunta, ¿por qué se reducen los factores de riesgo de la lista? Y pues como la ciencia lo predispone, la respuesta se dirige a la presencia y surgimiento de la angioembolización, la cual hoy en día pues se considera como una extensión de manejo no quirúrgico y han generado que las tasas de éxito del manejo no operatorio alcancen hasta el 98% de éxito. Para alcanzar cifras tan elevadas para el éxito, se requiere la selección temprana, la aplicación pertinente y rápida de la técnica, un manejo protocolizado y multidisciplinario. Es importante recalcar que hay indicaciones para poder proceder con la angioembolización. Y pues para realizar la angioembolización sabemos que va a ser
muy buena en pacientes que me respondan a la reanimación, que haya presencia de lesión vascular, que sean lesiones de alto grado, pero así como hay indicaciones, también hay contraindicaciones, entre ellas pues pacientes que no me respondan a la reanimación, que haya presencia de peritonitis, que yo no pueda administrar medio de contraste o que pues no tengan recursos, personal capacitado o pues que no tenga un adecuado acceso vascular. Digamos que dentro de estas contraindicaciones hay una relativa que es la inestabilidad hemodinámica. Y aquí surge otra controversia, pero pues para eso les traigo otro estudio. ¿Qué tan bueno y pertinente sería que realizáramos una angioembolización en un paciente inestable? Pues en este estudio retrospectivo se evaluaron 1052 pacientes inestables con lesiones grado 4 y grado 5 y se compararon aquellos que eran llevados a esplenectomía y aquellos que se llevaba a angioembolización. Se demostró que los pacientes inestables que respondieron a volumen se beneficiaron del manejo no quirúrgico, pero sin beneficio en aquellos no respondedores a volumen. Entonces, pues, y bueno, además otra conclusión es que los resultados son tiempo dependientes, ya que aumenta la mortalidad por cada hora que se retrase la angioembolización. Entonces, como recomendación también aquí se, se, se dice que pues, el procedimiento debería hacerse dentro de las 3 primeras horas de ocasionada la lesión. Luego de ese tiempo, antes se va a aumentar la mortalidad. Y pues como cualquier procedimiento existen complicaciones, hasta de un 28% de los casos que pueden estar relacionadas con el acceso o el procedimiento, con el órgano blanco, entre otras. Pero la más común es la del pseudoneurisma, el TEP, el tromboembolismo pulmonar y el síndrome postembolización, que trata de pues, un cuadro febril, dolor incontrolable pues, en unos 6 a 9 días posteriores. Ahora, todo esto seguramente nos hace pensar en qué tan viable sería realizar estos procedimientos en un sistema de salud con recursos limitados. Por lo que debemos evaluar, por así decirlo, la costo-efectividad. Eh, Seguramente todos pensamos que pues, es un procedimiento muy costoso, la angioembolización, pero en este estudio se ha demostrado que no hay diferencias significativas de costos entre ambas técnicas. Inclusive, la técnica quirúrgica puede incluso requerir mayor tasa de transfusión y mayor tiempo de estancia en una unidad de alta dependencia. Concluyendo entonces que el manejo no quirúrgico es seguro y costo efectivo en lesiones grado 4 y grado 5, que son las que tienen compromiso vascular. Ahora, pensaríamos, eh, y entonces las lesiones grado 3 eh, ¿se benefician o no se benefician? Pues para esa respuesta, el estudio Spleen demostró que existe un porcentaje significativo de lesiones vasculares ocultas cuando se clasifica como lesión grado 3, hasta un 20%, por lo que hay beneficio en la realización de angioembolización en estos pacientes. Estas lesiones ocultas ocurren pues por diferentes mecanismos, como por lesiones muy pequeñas, cabalgamiento, malformaciones o incluso pues vasoespasmo. Esto hace que la falla del manejo no operatorio disminuya del 14% al menos del 3%, encontrando una efectividad de aproximadamente el 98%. Y nuevamente surge verdaderamente algo tan efectivo, eh, pues siembra la duda en muchas personas. Por esto se realizó este estudio con casos aleatorios, teniendo en cuenta los pacientes con lesiones grado 3 y lo que fueron las variables de hemoperitoneo y un ISS mayor de 15, encontrando que no hay evidencia significativa entre ambos procedimientos, pero lo que sí concluyeron fue que a pesar de no tener beneficio de estar de entrada a la angioembolización en esas lesiones grado 3, sí existe beneficio significativo al realizar control pues, tomográfico con angiotaca los 3 días posteriores de haber pues, ingresado por la lesión. Entonces, la angioembolización
resulta ser beneficiosa, obteniendo buenos resultados sin someter de entrada las posibles complicaciones de la angioembolización. Esto es lo más recomendado actualmente. Ahora, si hablamos de vigilancia, importante hacer referencia al periodo de latencia de Baudet. Es aquel que se ha descrito donde se puede generar un sangrado secundario en traumas de baja energía, en donde generalmente se generan hematomas subcapsulares o pseudoneurismas. Este periodo puede ser tan corto como menor pues, a una semana o incluso puede ser tan largo como algunos meses. La importancia de esto es que se puede generar una hemorragia insanguinante que comprometa pues, la vida del paciente. Por eso es importante el seguimiento con pues, un control de hematocrito, que haya un adecuado reposo y pues un control de imagen pertinente. Como les decía, entonces es importante hematocrito cada 6 horas en las primeras 24 horas con posterior control diario en los siguientes 3 días. El reposo absoluto por 3 a 4 días y pues en seguimiento tomográfico importante pues para aquellas lesiones mayores del grado 3 y pues que sean realizados en las primeras 72 horas si es que no se realizó angioembolización. Pero este método pues, de seguimiento tomográfico generalmente se realiza si hay algún cambio en algún paraclínico o en la clínica del paciente. Por lo cual entonces podemos concluir que el periodo crítico del trauma esplénico son los posteriores 4 días después de haber realizado la primera intervención y deben ser merecedores de una estrecha vigilancia. Importante como cualquier trauma, eh, la tromboprofilaxis. Sabemos que las primeras 48 horas posteriores a la lesión, pues hay alto riesgo de una trombosis venosa profunda y aproximadamente el 50% de los pacientes pueden desarrollarla. Esto a su vez aumenta consistentemente el riesgo de un tromboembolismo pulmonar, que es pues, la tercera causa de muerte por politrauma. Y esta debe ser administrada de manera temprana, o sea, idealmente en las primeras 48 horas, ya que después de este tiempo no hay diferencia significativa en el riesgo de trombosis venosa profunda y tener en cuenta que el riesgo de TEP se puede aumentar hasta 4 veces si se administra después de las 72 horas posteriores al trauma o la lesión. Recordemos las heparinas de bajo peso molecular como las no fraccionadas son seguras en trauma esplénico con manejo no operatorio. Algunas dosis para recordar pues la enoxaparina de 0.4 miligramos kilogramo día, está la dalteparina que son 2.500 unidades, la nadroparina 3.000 unidades, la heparina sódica son 5.000, recordar el ácido acetil salicílico normalmente 80 a 100 miligramos día y pues continuarse al menos hasta 7 días posteriores al trauma esplénico. Pero entonces ahora es importante ver cuándo estaría indicado el manejo quirúrgico, ya que recordemos a medida de la historia es lo que inicialmente se hacía. Hay indicaciones que nos indican llevar pues, al paciente directamente al quirófano, por ejemplo, paciente inestable que no responda a volumen, paciente que presente una peritonitis, una perforación de víscera hueca, que haya nuevamente alergia a medios de contraste, que no se tenga el personal entrenado, que no haya experiencia, que tengamos ausencia del acceso vascular, que haya también falla de manejo no quirúrgico y pues la técnica quirúrgica también dependerá de la estabilidad del paciente. Para aquellos pacientes con inestabilidad que tengan criterios para manejo quirúrgico, podemos realizar esplenectomía de una vez, pero si hay estabilidad o pues un paciente inestable pero respondedor a volumen, podemos optar por diferentes técnicas quirúrgicas como las que muestro aquí. Podemos utilizar materiales hemostáticos como aquellas espumas o aquellos materiales derivados del colágeno. También podemos acudir a la electrocoagulación
o los diferentes tipos de suturas. También se ha descrito los parches de Piplón, donde la idea pues es obtener una región de Piplón y anclarla en la lesión para pues ayudar a la parte de cicatrización y cierre de lesión. También se puede usar mallas o pues recurrir a extraer algunos de los polos afectados del órgano, ¿cierto? Lo que es la polectomía. Es claro que también se ha descrito a medida del tiempo eh, la famosa eh, tesis o pregunta de si se puede hacer un trasplante autólogo, o sea, yo sacar el órgano, el vaso y tratar de recuperar esas zonas que no están afectadas y pues volverlas a implantar en el paciente. Este se describía como, pues digámoslo así, la viabilidad de con colgajos de piplón volver a insertar partes del órgano. Anteriormente se describía que podría generar beneficio en lo que era el síndrome posesplenectomía, que incluía pues la sepsis posesplenectomía, pero no mostró beneficio alguno, pues como aquí les muestro en el estudio, por lo cual no se recomienda verdaderamente. Y pues como cualquier procedimiento quirúrgico se han descrito sus efectos negativos posteriores a la intervención. Entre estos tenemos como principal el síndrome post-esplenectomía, donde lo más relevante a tener en cuenta es la sepsis, ya que es fulminante y con altas tasas de mortalidad en las primeras 24 horas. Esta tiene poca incidencia general, menos del 2%, pero el riesgo aumenta hasta 540 veces en las personas jóvenes, especialmente en los menores de 16 años. Muy importante recordar que si extraemos el vaso, comprometemos nuestro sistema inmunológico, especialmente para cuando se presenten infecciones por organismos encapsulados. Razón por la cual es muy importante el tema de vacunación. Recordemos, dentro de los organismos más prevalentes está el Streptococcus pneumoniae, hasta un 90% de prevalencia, está la Haemophilus influenza, alcanza un 7%, y pues el meningococo, la Neisseria meningitidis, que digamos es la menos frecuente de las tres, hasta un 2%. Entonces tenemos claro que hay que proteger al paciente contra estos microorganismos. Pero entonces la siguiente pregunta a hacernos es, ¿cuándo sería pertinente vacunarlos? Y pues la vacunación entonces debe siempre realizarse idealmente con el órgano dentro del paciente, con el vaso in situ. Por ejemplo, en pacientes que se les ha realizado manejo médico y deben ser llevados a esplenectomía por falla de manejo, es ideal realizar la vacunación previamente a la extirpación pues, del vaso. Además, esto pues ayuda a prevenir síndrome posesplenectomía, que incluye esta sepsis fulminante que les comentaba. Se recomienda en general, respondiendo a la pregunta anterior, realizar la vacunación 14 días posteriores a la esplenectomía o según la condición clínica del paciente. Y pues tengamos en cuenta en pacientes críticamente enfermos está contraindicada. La vacunación entonces puede realizarse antes de los 14 días, si hay por ejemplo riesgo social, pues para que el paciente no vaya a tener falla en el seguimiento en el tiempo. Y importante tener en cuenta las vacunas disponibles, pues por lo menos en Latinoamérica, en Colombia, está la del neumococo del adulto, que es la de 23 serotipos, recordemos, es una vacuna de polisacáridos. La común es la Pneumovax 23. También está la vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B, es una vacuna conjugada. Generalmente se encuentra la Iberix. Contra la meningococo, recordemos, hay dos tipos de vacunas contra el meningococo, las cuales cubren ya sea los serotipos ACWY, que puede ser ya sea la Minenrix y el Membeo, y las que son contra el serotipo B, que es el Bexero y la Trumemba. Importante también la vacuna de la influenza estacional, que
recordemos es una vacuna muerta que generalmente se consigue con el nombre de Vaxigrip y pues sale cada año. Pero esos pues son nombres aleatorios, eso ya depende pues cada quien en la región en que se encuentre. Aquí también les presento un resumen de lo que indica el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, resaltando la profilaxis antibiótica en pacientes llevados a esplenectomía o con estatus de eh, hipoesplenismo. No todos los pacientes deberán tener profilaxis rigurosa, sino que aquellos que presenten un riesgo elevado de infección, como los extremos de la vida, sea menores de, de 6 5 años o mayores de 50 años, como lo podemos ver ahí en la diapositiva. También pues personas que no tengan respuesta a la vacunación o que hayan tenido pues infecciones previas o antecedentes de malignidad. Y pues ahí podemos ver, hay varios esquemas, ya sea pues dependiendo del grupo etario, se puede pensar en diferentes tipos de antibióticos, ya sea pues una amoxicilina, clavulanato, y pues un tiempo diferente para cada uno de ellos. Otra patología importante a tener en cuenta eh, después de las plenectomías, la trombosis. Como les decía, el vaso se encarga de fagocitar plaquetas disfuncionales, por lo que si eliminamos el lugar de reservorio y renovación de plaquetas, pues habrá un aumento de estas. Esta suele mejorar en el tiempo y puede durar algunos meses, pero debemos tener cuidado en los pacientes que alcanzan valores mayores a los 700.000 eh, plaquetas, ya que es indicación de administrar un antiagregante como el ácido acetilsalicílico hasta lograr valores menores de 700.000. Recordemos, esto es independiente a la tromboprofilaxis posterior al trauma, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Es, listo, hice mi tromboprofilaxis posterior al trauma y pues después de ese tiempo puedo, digámoslo así, pasarme a otro protocolo, a otra guía, pero si tengo un paciente que alcanza valores mayores a los que estoy comentando, pues importante sí o sí agregarle el ASA a su terapia. Recordemos también la triada de Virchow para evaluar el riesgo de trombocitosis y pues dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, ya sea que haya factores para lesión endotelial, unos factores para que se predisponga a la estasis o la hipercoagulabilidad. Y por último traigo este esquema que nos brinda las guías de la UESES para el manejo de trauma esplénico en el adulto. También existe un manejo pediátrico, por lo que los invito a que consulten la guía, pero esta parte pediátrica pues ya es específico del cirujano pediátrico, y digámoslo así, es un mundo no ajeno, pero sí bastante peculiar, ya que tiene sus diferencias pertinentes. Como conclusiones y para que quedemos claros en esta pequeña charla, evaluar el estado del paciente y definir tratamiento quirúrgico versus el no quirúrgico. Importante a todos realizarles la imagen. Los pacientes estables o inestables que responden a volumen. Importante el angioembolismo. Iniciar con tratamiento no quirúrgico. Todo paciente que no responda a volumen y o haya una falla en el manejo médico debe ser llevado a cirugía. Siempre vacunar al paciente con trauma esplénico. También vigilar estrechamente y administrar tromboprofilaxis pertinente. Y no olvidemos que los clínicos, el personal clínico y el personal quirúrgico deben trabajar de la mano para brindar una adecuada atención en nuestros pacientes y pues que el resultado final, que es la salud del paciente, no se vea afectada. Muchas gracias por su atención.